Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aleluya. Hola amigo, te saludo nuevamente con mucho gusto para compartirte un tema más de la palabra del Señor. Pero como siempre te pido, ayúdame a promocionar estos videos en tus redes sociales para que más personas vengan al reino de los cielos. Así es que por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a compartirlos o déjame alguna sugerencia, cualquier situación que nos ayude a mantener vivo este canal. Bien, el tema del día de hoy se llama familias en conflictos, peleas entre hermanos. Basado en la porción de Génesis 37:4 que a la letra dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Nos suena muy familiar esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? En cuanto a relaciones se refiere, todos queremos llevarnos bien con los demás, especialmente con nuestra familia. No obstante esto, la verdad es que somos seres imperfectos y muchas veces hacemos daño precisamente a aquellos que más queremos. Y a su vez, ellos también nos han causado dolor de alguna forma o en alguna ocasión. Y es común que así suceda. En realidad, el pecado ha hecho estragos en nosotros y nuestro contexto está lleno de situaciones que nos impulsan a buscar lo propio. Por eso, no debería sorprendernos cuando nos hieren o cuando herimos. Los conflictos más comunes y más dolorosos que existen son los que se dan entre hermanos. Veamos este tema de video en 4 partes. Primero, la historia de José y sus hermanos. Una de las familias más conflictivas en la Biblia es la familia de José. Es la historia llena de soberbia, celos, orgullo, mentira, intento de asesinato y engaño, y todo dentro de las familias de más referencias de la Biblia. Era una familia escogida por Dios. La narración nos dice que Jacob amaba a José más que a los demás. Lógicamente que estos se sintieron afectados y se llenaron de odio en contra de su hermano. Con el paso del tiempo, Jacob pagó un precio muy alto por el favoritismo que tenía hacia José. Además de que no se dio cuenta del gran resentimiento que creció en el corazón del resto de sus hijos, que por lo menos eran 12 más. El mismo José también fue parte del problema, porque tuvo varios sueños que le llevaron a creer que estaba destinado a ser más grande que toda su familia. Cuando empezó a presumir sus sueños, fue reprendido por su papá, pero el daño ya estaba hecho. Conspirando contra él sus propios hermanos, lo capturaron y lo vendieron como esclavo, diciéndole a su padre que una fiera lo había despedazado. En este relato vemos que la envidia es muy dañina. Esta historia sirve como consejo o como ejemplo a los padres para que pongan atención a las señales que se vean dentro de su propia familia. Si no se corrigen desde el principio, estos problemas llegarán a causar heridas que nos acarrearán pleitos, celos, rencores y demás. 2. José se sobrepone a las heridas. José evolucionó su proceso. Tras ser vendido como esclavo, su buen desempeño lo colocó en un lugar de privilegio. Aunado a su buen comportamiento, le ayudó a convertirse en administrador de todos sus bienes. Sin embargo, todo se le vino abajo cuando su propia patrona se le ofreció sexualmente y la rechazó. Aún así, fue llevado a la cárcel. Este último revés pudo ser la gota que derramó el vaso. Primero, fue traicionado por sus hermanos, separado violentamente de su padre. Se convirtió en esclavo y finalmente acusado injustamente de acoso sexual. José no se convirtió en amargado y traumado. Nunca dejó de confiar en la protección de Dios. Dios le curó de las heridas y de los malos recuerdos, a tal grado que se convirtió en el segundo hombre más importante de todo Egipto. 3.
Sentimientos de gran culpa en los hermanos de José. Tras una serie de eventos milagrosos, José salió de la cárcel y se convirtió en el ministro principal de Egipto. Una gran hambre azotó la tierra y sus hermanos acudieron por alimentos ante él, pero no lo reconocieron. En cambio, José sí lo reconoció. Ahora José tiene la ventaja. Sería fácil pensar que después de tanto sufrimiento buscaría su venganza humillándolos o negándoles la comida. Pero José no se dejó dominar por la venganza y buscó la reconciliación, porque pudo entender que todo lo que le había sucedido fue planeado por Dios para bien y para preservar la familia. José dijo: fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. A su vez, sus hermanos sabían que habían actuado mal. Las memorias de sus hechos contra José los tenían atados con cadenas de miedo y tristeza, a tal grado que no solo por no reconocer sus errores, vivieron mucho tiempo bajo el rencor del peso inagotable y las fuertes ligaduras de una conciencia culpable. 4. Liberarse de los resentimientos entre hermanos es posible en Dios. La historia de José y sus hermanos realza mucho de los errores que provocan profundas heridas en nuestras relaciones fraternales. Favoritismo, arrogancia, envidia, resentimiento y engaño, solo por mencionar algunos como ejemplo. Aunque ya haya sido muy fuerte los daños causados, Dios quiere sanarnos, curarnos todas las heridas y librarnos de todo resentimiento y desconfianza. No importa quiénes seamos, de alguna manera todos nos han dañado o tratado arbitrariamente. Algunos de estos traumas pueden ser grandes o pequeños, pero sea cual sea nuestra situación, todos podemos aprender de José. Él mantuvo siempre la mirada fija en Dios y le ayudó a perdonar a sus hermanos y así traer sanidad a su familia. Conclusión: cuando Jesús inicia su vida públicamente anunció lo siguiente: que Dios lo había enviado a llevar las buenas noticias a los pobres, a tener control y anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, tener control para poner en libertad a los oprimidos. Estas son promesas que sin duda podemos aplicar en nuestras relaciones personales y disponernos a actuar para buscar sanar las heridas del pasado y buscar la reconciliación y encontrar salud y libertad. Sí, a veces esto requiere mucho tiempo, pero Dios estará siempre con nosotros ayudándonos. Así como Dios estuvo con José, también estará con nosotros. Va resumen, amigo. El tema de hoy se llamó familias en conflictos o pleitos entre hermanos, con 4 partes. La primera, la historia de José y sus hermanos. La segunda, José se sobrepone a sus heridas. La tercera, sentimientos de gran culpa en los hermanos de José. Cuarta y última, liberarse de los resentimientos entre hermanos es posible en Dios. Se despide de ti, tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Eneas Esteban, recordándote lo que dice la Sagrada Escritura. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Saludos, bendiciones.